Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el libro primero de Samuel. Busquemos ahora el capítulo número 18, que es donde vamos a leer la escritura. Y nos dice la palabra del Señor en el libro primero de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército, con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el trono. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando: a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigiera al ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. Para todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David, porque él los dirigía en campaña. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos leído, hermanos, los acontecimientos que se dieron después de la batalla en la cual David había derrotado a Goliat y consecuentemente los ejércitos de Israel persiguieron a los filisteos hasta las puertas de ciudades como Ecrón, que eran ciudades fundamentales de la tierra de los filisteos. Cuando Saúl se da cuenta
de la valentía, de la intrepidez, de la fe, de la habilidad que David tiene, entonces Saúl no lo quiere dejar ir, sino que lo que hace es que lo recluta. Él no tenía la edad todavía que la ley de Moisés establecía para poder ingresar al ejército. Pero era evidente que David, aunque fuera de una edad inferior a la requerida, estaba mostrando más habilidad que todos los soldados que sí tenían la edad, pero que no poseían esa confianza en el Dios viviente que David había manifestado. Y por eso dice la Escritura que a partir de ese momento Saúl no lo dejó volver a casa de su padre, porque él sabía que él era un elemento fundamental dentro del ejército, y por eso lo dejó que se quedara viviendo con él. Ante esta situación, hermanos, es que David llega a conocer a Jonatán. Y hemos leído ahí que de manera casi inmediata se desarrolló entre ellos una amistad entrañable, dice. Los dos llegaron a quererse mucho, era una admiración mutua, y de tal manera era el apego casi inmediato que ellos experimentaron, que llega el extremo en el cual Jonatán, que era el príncipe heredero, el hijo de Saúl, le entrega a David su capa, su túnica, la espada, su arco, su cinturón. Es decir, todo lo que él tenía como sus ornamentos de príncipe, se los entrega ahora a David. Ahora, ese acto de entregarle a David lo que era su ropa como príncipe heredero, tiene un doble significado. En primer lugar, era una honra que él le estaba dando a David. No había una honra mayor que un rey, o en este caso un príncipe, pudiera otorgar a uno de sus súbditos que entregarles la ropa, las armas, el cinto que él utilizaba. Exactamente esto, hermanos, es lo que ocurrió en el libro de Esther, cuando el rey Asuero quería honrar a Mardoqueo, porque él había descubierto el complot en el cual dos hombres habían tratado de asesinar al rey. Pero Mardoqueo escuchó y él informó. Se hizo la investigación y fue encontrada cierta, y por lo tanto estos hombres fueron ejecutados. Eso había sido tiempo atrás. Y el rey Asuero preguntó: oigan, ¿qué se les dio de recompensa? ¿Cuál fue la recompensa que se le dio a Mardoqueo por haber salvado la vida del rey? Y sus secretarios que estaban ahí presentes dijeron: ninguno, no se le ha dado ninguna recompensa. Y eso justamente estaba hablando el rey cuando Amán entra. Y el rey pregunta: ¿quién está ahí? Y dice: es Amán. Ah, bueno, entonces Amán pasa adelante. ¿De qué manera puede el rey honrar al hombre a quien él quiere recompensar? Y Amán, que era un egoísta, pensó que era él que lo quería honrar. Entonces él dijo: mira, la mejor manera de honrarlo es que lo vistas con tu manto, que le coloques tu corona, que lo montes en tu caballo, y que uno de tus príncipes más importantes vaya delante de él,
guiando el caballo y gritando delante de la gente: así se honrará al hombre a quien el rey quiere honrar. Y le pareció bien a Asuero. Y digo: pues entonces apresúrate, ve a traer el caballo, mi manto, mi corona, y hazlo con Mardoqueo. Y como Amán era uno de los príncipes principales o más importantes, a él le tocó tener que andar diciendo: así se hará al hombre a quien el rey quiere honrar. Eso significaba darle la ropa, significaba honra. Y es lo que hoy Jonatán está haciendo con David. Lo está honrando porque lo ama. Pero le dije que tenía dos significados. El primero es este de la honra, pero hay un segundo significado. Y es que lo que Jonatán le está entregando no solamente es la ropa o sus armas, sino que lo que Jonatán está haciendo es que le está entregando la sucesión del reino que le correspondía a él, porque él era el príncipe heredero. Pero hoy se lo está entregando a David. Jonatán todo el tiempo estuvo consciente que David era el próximo rey y que no era él. Por eso es que más adelante les vamos a ver que hacen un pacto. Y cuando hacen ese pacto, Jonatán se lo dice claramente: el Señor vendrá y cumplirá la promesa que te ha dado. ¿Y cuál era esa promesa? Que le había dicho que era el rey de Israel. Pero entonces vea el amor de Jonatán, que le está entregando el reino cuando le da su capa, su túnica, su cinto, su espada, su arco, todo se lo entrega a él. Le está entregando el reino, le está diciendo: tú vas a ser el heredero, yo te entrego ya la función. Y se le entregó. ¿Por qué, hermanos, Jonatán hace esto de renunciar voluntariamente al reino que en algún momento él iba a recibir, para entregárselo a alguien que en ese momento está conociendo? Eso no lo hace nadie. La gente lo que quiere es retener lo que cree que le pertenece, pero él voluntariamente lo está entregando. ¿Pero por qué lo está entregando? Porque Jonatán sabe algo, y es que si de reinar se trata, nadie lo hará mejor que David. Y eso sí fue. Históricamente así fue. Entonces, cuando Jonatán piensa en que su padre un día va a pasar, sea que muera de muerte natural o que caiga en una batalla, pero su padre un día terminará y luego habrá un nuevo rey. Y de acuerdo a la tradición, era él a quien le correspondía. Pero dice: no, es que David será mejor rey que yo. Entonces, se lo entrego, y desde ya le está dando la ropa, sus armas, le está transfiriendo el reino que no lo ha recibido, pero simbólicamente es como que si él dijera: es que tú eres el príncipe, tú eres el príncipe heredero. Por eso, porque Jonatán veía que David lo haría de mejor manera. Entonces vea, el interés de Jonatán no era su interés personal. Su interés era el bienestar del pueblo, lo mejor para Israel. Y ese es el punto. Preguntarnos: ¿qué es lo mejor para el pueblo de Dios? Es una pregunta que cada cierto tiempo, hermano, nosotros debemos hacernos, porque quizás habrá momentos en los cuales
Las circunstancias podrán cambiar. Hasta este punto, Jonatán estaba acostumbrado a pensar que él era el príncipe y él era el heredero. Pero ahora la circunstancia ha cambiado porque ha aparecido este otro joven que demuestra fe, que demuestra audacia, valentía. Vea que ni siquiera Jonatán se había atrevido a ir a enfrentar a Goliat, pero David sí lo hizo. Entonces Jonatán comprendió que en David había un espíritu superior. Entonces se hizo de nuevo la pregunta: ¿qué es lo mejor para Israel? Y él concluyó: es David. Entonces que reine él. Entonces yo abdico, yo depongo y le entrego a él el principado para que sea él el que reine. Por eso le decía, cada cierto tiempo nosotros debemos hacernos esa pregunta: ¿qué es lo mejor para la obra de Dios? Pudiera ser que lo mejor para la obra de Dios es que usted continúe y siga haciendo la tarea que está haciendo. Pero pudiese ser también que en determinado momento, al hacernos la pregunta ¿qué es lo mejor?, llegamos a comprender que quizás lo mejor sería que ahuecáramos para que otro pueda asumir y continuar adelante, o darle un mejor impulso y avance a la obra de Dios. Pero eso, por supuesto, implica despojarse del yo, despojarse del interés personal, e implica el que podamos tener como principal interés en la vida el bienestar de la obra de Dios al precio que sea. Eso se convierte en que ¿qué es por lo cual luchamos o peleamos? Luchamos o peleamos por lo que nosotros queremos, por lo que a nosotros nos interesa, por el estilo que tenemos para hacer las cosas, y decimos: es que así es como se tiene que hacer. Es por eso que peleamos, o peleamos preguntándonos ¿qué es lo mejor para la obra de Dios? ¿Cómo es que la obra de Dios funciona mejor? Y solamente las personas nobles como Jonatán son las que en algún momento pueden llegar a pensar, reflexionar y reconocer y decir: yo me estoy convirtiendo en el obstáculo. Y el decir obstáculo, hermanos, no quiero decir que uno se opone a la obra o pelea contra ella, pero a veces sucede. Es como Jonatán, él no se oponía al bienestar de Israel, al contrario. Lo que pasa es que había alguien mejor. Entonces él fue capaz de poder reconocer el talento que había en el otro. Hace muchos años, hermanos, décadas, en algún lugar leí que Dwight Lyman Moody, el famoso D.L. Moody, evangelista, el más grande evangelista del siglo XIX. Él era estadounidense y él predicaba a multitudes, pero Moody tenía una limitación, voy a decir, y es que él no era una persona que tuviese mucha educación. Y cuando él predicaba o escribía, porque ambas cosas hacía, él utilizaba mal el lenguaje. Es decir, él predicaba así como predicamos nosotros, que cometemos errores, ¿no? Pero que son muy usuales en el habla popular. No es correcto, pero es la manera, pues la gente nos entiende y nos damos a entender nosotros también. Pero hablando desde el punto de vista de la corrección gramatical, o sea, no lo estamos haciendo correctamente. Tenemos expresiones que no son las correctas. Bueno, así predicaba
Moody. Y así escribía también. Cuando él escribía, introducía errores. Pues a saber de dónde se le ocurre a Moody ir a predicar campañas evangelizadoras en Inglaterra. Y va a Inglaterra, va a Londres. El problema es que allá en Londres había otro predicador que se llamaba Charles Spurgeon, nada menos. Y usted sabe que Spurgeon, bueno, era una persona de intelecto afilado y que utilizaba el lenguaje de una forma, bueno, sus predicaciones son poemas. Yo creo que todos hemos leído y tenemos cantidad de sermones de Spurgeon. Esa es una delicia leer los mensajes de Spurgeon. Entonces él era una corrección absoluta y para colmo inglés, ¿verdad? Si los ingleses hasta el día de hoy se burlan del inglés que hablan los estadounidenses. O sea, para ellos es un desastre cómo hablan el inglés. Mataron el inglés. Entonces, y ya no se diga ese gran contraste entre Moody, que no tenía mucha educación y no manejaba el inglés como debiera ser, frente al gigante de Spurgeon. Entonces en este libro decía que algunas personas, ingleses por supuesto, ¿no?, se burlaban de cómo hablaba y cómo se expresaba Moody, pero ellos querían que Spurgeon dijera algo con respecto a eso, porque Spurgeon también tenía un humor muy agudo, ¿no?, y tenía un uso de una ironía tremenda para poder expresarse de diversas maneras. Entonces llegaron y le dijeron a Spurgeon: ¿y usted qué piensa de aquellas personas que andan anunciando el evangelio y ni siquiera utilizan el lenguaje con una corrección académica? Entonces lo que querían era que Spurgeon dijera algo, pero Spurgeon sabía que le estaban preguntando acerca de Moody, y él lo que respondió fue: prefiero a alguien que no sea muy educado pero que predique el evangelio, a alguien que es muy educado pero solamente usa su educación para criticar. Lo fregó, ¿verdad? Él lo dijo más bonito. Yo no me recuerdo las palabras exactas, porque como le digo, esto lo leí hace como, no sé, hace décadas, allá por los 80 quizá. Entonces, no me acuerdo, o sea, pero claro, él lo dijo de manera muy elegante, muy bonita, así como Spurgeon hablaban. Pero lo que yo le quiero mostrar es que él no dijo: bueno, Inglaterra, aquí es mi reino. Según los biógrafos de Spurgeon, se considera que unos 10 millones de personas escucharon predicar a Spurgeon. Siglo XIX, es decir, estamos hablando de una época que no había micrófono, no había radio, o sea, no había nada, ni electricidad. Spurgeon murió en 1892, entonces faltaban todavía, bueno, ya estaba cerca, como 8 años faltaban para que se descubriera la energía eléctrica, ¿no? Pero ya no lo vio. Es decir, eso fue tremendo, toda la cantidad de gente que lo pudieron oír. Entonces él pudo haber dicho: bueno, ¿y ese gringuito que viene a hacer aquí? Si ni hablar puede, si aquí es mi gallinero, aquí es donde yo reino. Y no lo llamaban el príncipe de los predicadores a él, pues. Pero él reconocía que aquel hacía la obra de Dios y decía: a mí no me importa de que cometa errores para hablar, pero lo que me importa es que al hablar está anunciando el evangelio. Igual que Pablo, que siempre veía lo positivo. Algunos predican el evangelio por contienda, otros por envidia, otros por fregarme a mí, por añadir más aflicciones a mis cárceles. Pero sea de una manera u otra, Cristo es predicado y en eso me gozo y me voy a gozar. Porque el interés era la obra, el avance de la obra, no quién la hacía. Quiera Dios, hermanos, que nosotros podamos tener esa nobleza y que podamos decir a las personas:
Esto es lo que conviene a la obra de Dios. Conozco un hermano, no está aquí para que no vayan a pensar mal, pero hace años él inició una iglesia y no le caminó mucho a la iglesia, pero tenía un grupito. Pero llegó un momento en que él dijo, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? O sea, ¿para qué tengo este grupito de gente? Si hay otras iglesias. Entonces un buen día, un domingo, les predicó a los hermanos. Él dijo, hermanos, esta es ya la última vez que les prediqué, vamos a cerrar la iglesia, porque yo aquí solo los estoy entreteniendo, pero hay muy buenas iglesias. Siéntanse libres, hermanos, de ir a otra iglesia, súmense a otra iglesia, pero aquí ya no vengan, porque este es el último culto. Y cerró la iglesia y los mandó a que cada quien escogiera a dónde fueran a congregarse. Eso es honestidad. O sea, porque no está buscando lo de él, sino que lo que está buscando es el beneficio de la gente. Esa nobleza era la que Jonatán tenía, y por eso es que hoy le está haciendo entrega del reino. Dice, no, mejor tú vas a ser el que vas a heredar. Toma, aquí está mi capa, aquí está mi túnica, aquí está mi espada, aquí está mi cinto, aquí está mi arco. Se lo dio todo. No le podía dar el trono porque todavía no lo tenía él, lo tenía el papá. Pero si lo hubiese tenido, se lo hubiera entregado. Entonces, quiera Dios que nosotros seamos así, hermanos, que sepamos reconocer los dones, las gracias que Dios ha dado a otras personas, y que cuando alguien muestre tener más bendición que nosotros, seamos capaces de poder llegar y sentarnos y aprender de esa persona. ¿Sí? Algunos no son capaces de eso, porque se creen la mamá de la madre de Tarzán, ¿no? Y no, para ellos son la mamá. O sea, nunca van a aprender de nadie, nadie tiene nada que enseñarles. Pero Jonatán no era así, sino que el punto era ¿qué beneficia? Y lo que beneficia a Israel, ¿qué lo beneficia más? ¿Que reine yo? ¿O que reine este muchacho? No, que reine él. Él lo va a hacer mejor que yo. Pero eso suponía que él perdía todo. Más adelante lo que le va a pedir es, mira, solo te voy a pedir que protejas a mi familia. Yo voy a ver cómo salgo. Pero yo un día me voy a morir y mis hijos van a quedar, y ellos ya no van a ser familia real. Tú vas a ser el rey y tu descendencia va a ser la familia real. Entonces hagamos esa promesa, que cuando yo ya no esté, tú vas a cuidar a mis hijos. Y David se lo prometió y se lo cumplió. Ahora, ¿de dónde salió todo este amor entre ellos? ¿Por qué Jonatán llegó a amarlo mucho? Bueno, uno podría responder, no, por la razón por la que todo el mundo lo estaba amando, y es que era un héroe que había derrotado a Goliat. Bueno, eso explica el amor de Jonatán hacia David, pero ¿cómo se explica el amor de David hacia Jonatán? ¿Por qué David lo ama? ¿Por qué David o sea, claro, David no tenía nada que darle. Él era un plebeyo. ¿Qué le iba a dar al príncipe, al hijo del rey? Podía recibir de él, pero ¿y él qué le iba a dar? Más que su lealtad, su amor, su amistad, que es amor y amistad entrañable la que le entrega. Que cuando se entera que Jonatán ha muerto, David dice que más maravilloso le había parecido el amor de Jonatán que el amor de las mujeres. ¿De dónde salió ese amor de David hacia Jonatán? Simplemente tenemos que recordar quién era Jonatán. Jonatán era un héroe. Solo tenemos que regresar al capítulo 14. Y ahí vemos cómo Jonatán están entrampados en una situación. Hay una guerra, otra guerra entre los filisteos, y están entrampados. Saúl tiene miedo, no haya qué hacer, y se ha empantanado a la guerra.
Entonces un día Jonatán le dice a su escudero: mira, le dice, ahí arriba están los filisteos, subamos, vamos, le dice. Y cuando ya estemos cerca, si los filisteos nos digan: ¡hey, deténganse ahí!, entonces nos detenemos, significa que no tenemos que ir. Pero si ellos dicen: vengan para acá, entonces vamos, porque eso es señal que el Señor nos los ha entregado. Pero eran ellos solos dos. Y el escudero le dijo: si es lo que tú deseas, yo voy. Si tú vas, yo voy contigo. Bueno, vamos entonces. Y entonces todo Israel estaba escondido. Y dice que había dos peñascos y solo había un pequeño espacio donde pasar. Y entonces dijo Jonatán: aquí está bueno, aquí nos vamos a colocar, porque los peñascos los van a obligar a venir uno por uno, porque si se nos vienen en vaca, ahí sí nos dan duro. Pero si vamos uno por uno, yo me voy encargando de cada uno de ellos. Entonces llegaron y se presentaron: ¡hey, fariseos, aquí estamos! ¡Filisteos, aquí estamos! Y dijeron los filisteos: ve, ya están apareciendo los que se habían escondido. Vengan para acá que les vamos a dar su caramelo. ¿Oíste?, le dijo Jonatán. Dice que vayamos, eso es señal que el Señor nos va a entregar. ¡Vamos! Y van hacia ellos. Y se coloca entre los dos peñascos y empiezan a pasar filisteos. Y dice que Jonatán les daba, y luego su escudero lo remataba y jalaba el cuerpo, y le daba al otro, y el escudero lo remataba y jalaba, y otro, mataron a 20. Y dice que cuando mataron a 20, eso produjo una conmoción entre los filisteos, porque se desmoralizaron y dijeron: hombre, si uno es capaz de matar a 20, estos nos van a hacer pedazos. Y empezaron a gritar y fue una gran algarabía. Y Saúl y los ejércitos que estaban allá, otra vez debajo de la cama, dijeron: oye, ¿qué es eso? ¿Qué pasa entre los filisteos? Se oye. Y dijeron: es que algo quizás pasa. Y dijo Saúl: pasen lista, vamos a ver. Número 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. ¿Quién falta? Jonatán, mi hijo, no está. Vamos entonces. Y van a la batalla y los derrotan. Pero hubo algo que Jonatán dijo. Cuando los filisteos los llamaron: vengan, niños, les vamos a dar caramelos. Jonatán le dijo a su escudero: vamos, porque el Señor nos ha dado la victoria. Porque en el Señor está la victoria, sea con muchos o sea con pocos. Lo que importa es que Dios esté con nosotros. ¿No nota usted que hay un paralelo? Claro, son situaciones diferentes, ¿no? Pero los principios son los mismos entre Jonatán y David. Jonatán le dice: vamos, porque en el Señor está dar la victoria con muchos o con pocos. A él no le importa, la cosa es tener a Dios. Eso es lo que dijo Jonatán. ¿Y qué dijo David? Tú vienes con lanza, con jabalina contra mí, pero yo vengo en el nombre del Señor al quien has desafiado. Es lo mismo, el mismo principio. Jonatán solo, David solo. Eran héroes los dos. Antes que David hiciera la proeza con Goliat, él ya había huido, porque Jonatán se hizo héroe nacional. Fue esa vez cuando, como ya se le aflojaban los tornillos a Saúl, fue cuando él dio la orden y dijo: nadie va a comer hasta que tome venganza de los filisteos. Como que si él era la victoria, era de Jonatán. Y como Jonatán no oyó cuando su padre había dicho eso, dice que llegó a un bosque donde había miel y extendió un palo, lo mojó en la miel y la comió, y dice que se le aclararon los ojos, cobró fuerza. Pero luego Saúl se enteró y dijo: no cumplió mi palabra, no cumplió lo que yo dije, porque yo les hice jurar que nadie iba a comer nada hasta que cobrara venganza. Y su hijo le dice: pues qué locura, porque mira, con el poquito de miel yo tengo fuerza para seguir matando otros 40.
Pero como la gente está en ayuno, la tienes aguantando hambre. Si todos hubieran comido, esto sería una victoria fenomenal la que tendríamos. Pero Saúl dijo: no, aunque sea mi hijo, tiene que morir. Y lo iba a matar a Jonatán. Pero entonces el pueblo dijo: no, ¿cómo que lo vas a matar? Si él es el héroe, él es el que nos dio la victoria, aquí nadie va a morir. Y el pueblo se puso en contra de Saúl, y así no lo mató. Entonces, todo el pueblo sabía que Jonatán era héroe. Y esa historia llegó hasta allá, a Belén, donde David estaba todavía apaleando leones y apaleando osos. Y le contaron lo que Jonatán había dicho. Y David dijo: qué héroe, qué fe la de este hombre que solo fue a batallar. David no sabía que un día le iba a tocar a él lo mismo. Entonces David dijo: yo quisiera conocer a ese hombre, pero nunca lo voy a conocer porque es el príncipe y yo soy un plebeyo. Yo vivo acá en la más pequeña de las aldeas, de las familias de Judá, y él en cambio es el hijo del rey. Jamás lo voy a conocer, pero hoy están cara a cara. Los dos son héroes. Y por eso es que había ya una admiración previa. Y por eso es que el amor surge tan fácilmente, la amistad, porque es una amistad entre campeones. El problema hubiera sido si uno de ellos hubiera sido un cobarde. Supongamos que Jonatán hubiera sido un cobarde. Envidia hubiera sentido de David. Y hubiera dicho: bueno, este capaz me quita el trono, este capaz que adquiere más fama que yo. Pero como el otro era un campeón, no tenía problemas, y al contrario lo ama, y hasta le entrega su ropa y le dice: no, te cedo, yo renuncio ya, yo ya no quiero reino, que sea para ti. Entonces vea, entre campeones de Dios, es fácil reconocer las cualidades, la virtud que el otro tiene. El fracasado es el que es incapaz de poder reconocer que hay algo bueno en el otro. Entonces dice: no, yo soy la mamá. No, es que nadie entiende el evangelio como yo. No, es que todos los demás andan desorbitados. Es que no, la gente no entiende, yo soy el que entiende. Ese es el fracasado lo que está hablando. Porque tiene temor. Porque tiene temor que surja alguien que tenga más entendimiento, que lo use más Dios, que tenga más fe, que tenga más confianza. Pero entre campeones, es que por eso le conté la historia, hermano, entre Moody y Spurgeon. Spurgeon era un campeonazo. ¿Qué tenía que temer? Es que viene este evangelista estadounidense, qué bueno que venga a ayudarnos a Inglaterra. Él no dijo: ¿y para qué viene si aquí yo le hablo del evangelio a millones? Y era cierto. ¿Qué viene a hacer ese gringo pelado acá? No, pero le digo: qué bueno que viene. Qué bueno y que viene a predicar. Y qué bueno que viene a ayudarnos a continuar con el evangelio en este país. No tenía nada que perder. Era un campeón. Pero si hubiera sido un pastorcito de iglesita de 3 cuartos, bravo hubiera estado, porque llegaba Moody, le iba a robar el mandado. Entonces que Dios nos ayude, hermano, porque ese es un buen elemento para descubrir quiénes somos en verdad. Porque cuando comenzamos a sentir celos por aquel a quien Dios usa, es porque nos hemos quedado atrás. Pero cuando es entre campeones, no importa, al contrario, adelante, siga adelante. Y hay un mutuo respeto, un mutuo apoyo, una amistad entrañable. Porque es amistad entre campeones, entre hombres de fe. Pero Jonatán sabe, es tan campeón él, tan héroe, que es capaz de reconocer que en David hay más heroísmo que en él. Capaz de reconocer que él hará las cosas mejor que lo que él lo ha hecho. Pero hasta aquí todo va bien, hermanos. Saúl está contento con David.
Dice: ¿qué soldadazo he reclutado para mi ejército? Que vengan más filisteos, que aquí está ya mi siervo David. Hasta este momento todo va bien. El problema ya se va acercando. Y dice el versículo 5: cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito. Es decir, él triunfaba en todas las empresas, en todas las misiones que el rey le daba. De modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército, con la aprobación de los soldados y hasta de los oficiales. Es decir, había oficiales que tenían bajo su mando una parte del ejército, pero Saúl tenía una parte. Entonces viene Saúl y lo que él capitaneaba, voy a decir, se lo entrega a David. O sea, su ejército, él, la parte que manejaba, Saúl se le entrega a David. Y dice que los soldados lo aceptaron. Ellos no dijeron: no, nosotros queremos que el rey sea. Nosotros somos la guardia pretoriana, nosotros somos los meros meros. Algo así como van a ser los cereteos de David, ¿no? Que es la guardia personal de él. O sea, son los meros meros. Quizás utilizando un antimodelo, ¿no? Eran los SS de David. Por eso le digo antimodelo, ¿no? Porque los SS eran grandes criminales, ¿verdad? Pero eran los que estaban encargados de la seguridad del Führer. Eso eran los cereteos para David. O sea, la gente alrededor de él, los de más confianza, los que cuidaban al rey, los que iban a dar su vida, los que su misión era salvar al rey. Esa es la gente que tiene Saúl, y es la que le está entregando a David. Pero ellos no dijeron: no, nosotros queremos estar bajo las órdenes directas del rey, no queremos a otro fulano. No, dice que los soldados todos aceptaron: David, mucho que mejor, qué bueno. Y hasta los oficiales, que eran los que estaban siendo desplazados para que David reinara, para que David fuera el que tuviera el mando militar. Pero mire qué cosas. El que no tenía entrenamiento militar, ¿por qué lo dijo? Yo no he sido entrenado para esto. Hoy está al mando de tropas. Cualquiera podía decir: bueno, si este fulano, ¿alguien lo conoció ahí en la escuela militar? No. ¿Será que fue a alguna academia? No se sabía nada. Y hoy él está al mando. Y al mando de la parte que le correspondía al rey. Dios continúa exaltando a David. El problema viene aquí en el versículo 6. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado a David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl, al son de liras y panderetas, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a 10. La frase en hebreo, o sea, lo que en hebreo ellos decían, era simplemente: Saúl mató a muchos, David mató a muchos. Eso es lo que decían. O sea, pero eso no nos hace mucho sentido, ¿verdad? Saúl mató a muchos, David mató a muchos. Eso dice el original en hebreo. Y luego Saúl, y eso es más complicado, ¿verdad? Cuando dice: bueno, a mí me dieron muchos y a David le dieron muchos, solo falta que le den el trono. Entonces vea, lo que realmente le molestó a Saúl es que ponían a David en términos de igualdad con él. Pero eso es algo que quizá la gente no pudiera entender mucho, y por eso es que los traductores lo han hecho de la manera, por ejemplo, la Reina Valera: Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Pero el original no habla de miles ni de 10,000, habla de muchos y de muchos. Es decir, Saúl mató a muchos, David mató a muchos.
Eso de que 10,000 y 10,000, es que esa expresión, hermanos, no solo aparece aquí, aparece también, por ejemplo, en el Salmo 91, que la Reina Valera lo traduce otra vez: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. Pero lo que dice literalmente es: caerán a tu lado muchos y muchos a tu diestra. Eso es lo que dice. Lo cual tiene un sentido poético en el hebreo, pero como este es español, entonces para darle un poco de belleza y para sonoridad, por eso es que lo tradujeron miles y 10,000. Por eso es que la NBI traduce: Saúl destruyó un ejército. Ejército es un nombre colectivo, no que habla de muchos. Pero David aniquiló a 10. O sea, siempre está añadiendo el elemento que le da más a David, aunque el original están iguales, ¿no? Bueno, la cosa es que aquí esto es lo que produce el quiebre. Porque le digo, hasta ahí Saúl estaba feliz con David. Lo ha amado, lo ha recibido, lo ha tomado para él, lo ha ascendido, le ha dado la parte del ejército que le corresponde. Versículo 8: disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Ese es el lenguaje de los fracasados, ¿no? Porque lo que está diciendo Saúl es: lo están elogiando más a él, aunque realmente era igual que a él, ¿no? Entonces solo falta que le den el reino. Si Jonatán ya se lo había dado, y Jonatán no se enfureció y nadie lo presionó, sino que lo hizo de su iniciativa, voluntariamente, porque era un campeón. Pero como Saúl es un fracasado, está furioso y siente celos. Ahí comenzó el problema. Aquí es donde se quebró todo, y es donde ya Saúl no se va a controlar. Y como él mismo lo ha dicho, solo falta que le den el reino. Entonces Saúl dijo: el reino no será este desgraciado de aquel que me habló Samuel cuando me dijo que el Señor se ha buscado a uno mejor que yo, y parece que este es mejor. Entonces no será este. Y ahí comenzó a odiarlo. Ahí vino la paranoia, ahí vino el celo, ahí vino la envidia, todos los aspectos que vimos, que mencionamos ya. Y por eso mire el versículo 10. Al día siguiente de esto, al día siguiente, yo creo que Saúl no durmió. El espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl. Bien endiablado andaba. Y dice: cayó en trance, andaba en onda, pero en mala onda, con un mal espíritu. Y lo más peligroso, andaba con una lanza en la mano. O sea, andaba armado. Eso era lo peor. Y David estaba tocando el arpa, pero David no le desprendía el ojo. Cuidado con este. Y le tocaba ahí dulces acordes. Hay que calmar a esta bestia, hay que tranquilizarlo, hay que calmar al toro. Pero no les prendía la vista. Pero como este estaba lleno de celos, entonces dice versículo 11: Saúl se la arrojó, le tiró la lanza, pensando: a este lo clavo en la pared. Pero David era joven. Ahí se cree que tenía 17 años. Entonces, tenía una agilidad que se esquivó, y 2 veces le tiró la lanza, y 2 veces se logró apartar. Es decir, el celo lo ha llevado ahora a odiar, y quiere matar a David. Ahora mire, lo más triste es el versículo 12. Saúl sabía, él sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Eso es lo más tremendo de todo.
Saúl estaba consciente que Dios ya no estaba con él. En la mañana hablábamos de Sansón, que el Señor lo había abandonado, y Sansón ni cuenta se dio por estar allá empiernado con la tal Dalila. Ni cuenta se dio que el Señor ya lo había abandonado. Saúl sí. Dice, él sabía que ya el Señor lo había abandonado y que hoy estaba con David. Lo que Samuel había dicho: el Señor te ha desechado y ha buscado a otro mejor que tú. Qué triste, hermanos. Dios no quiera, pero si un día llega el momento en que sepamos que el Señor ya no está con nosotros, que nos dé la honestidad suficiente como para decir al David que él está levantando: mira, mejor quédate tú. Porque hemos visto hasta acá, esa es la clave, hermanos, de la vida de David. El Señor estaba con él, porque a donde quiera lo enviaba Saúl, él tenía éxito. Mira el 14, David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Por eso le decía que a lo largo de la vida de David, la nota común y constante es: el Señor estaba con él. El Señor estaba con él. Y hoy Saúl está reconociendo que el Señor ya no estaba con él, sino que estaba con David. Entonces, cuando no tenemos al Señor, hermanos, ahí se acabó todo. Y como le decía la otra vez, usted podrá tener todo, podrá tener respaldo, podrá pertenecer a una denominación rica que le compra el terreno, le construye el edificio, le pone sillas, le pone sonido, le manda músicos, todo le da de una vez. Pero si el Señor no está con usted, eso va a ser un cascarón vacío. No va a llegar a nada. Entonces la gran pregunta, y a lo que tenemos que estar nosotros atentos todo el tiempo, es: ¿está el Señor con nosotros o no? Porque si no está, hermanos, en lugar de pasar vergüenzas, mejor busquemos otro oficio, busquemos otra manera de ganarnos la vida. Hay maneras honorables de ganarse la vida. Hoy hay tanto instituto bíblico que lo pueden contratar para que dé clases. Hay tanta institución cristiana que puede ser maestro de Biblia. Y eso no es malo, es noble. Hay tanto liceo cristiano, no sé cuántos habrán por todos lados. Bien puede ser maestro de Biblia y se gana la vida honradamente y no pasa vergüenza y deja la iglesia a otro que la va a sacar adelante. A lo mejor él pone un colegio o una universidad y lo contrata también a usted. Entonces, debemos ser muy honestos en que ¿está o no está el Señor con nosotros? Eso requiere mucha honestidad, hermanos. ¿No será que eso de estar peleando y está luchando y usted dice: ay, hermano, hoy sí, hoy logré 10 células en este trimestre, y el siguiente trimestre: ay, hermano, fíjese que tuve un problema y se me fueron 20 células? Entonces, ahí está, que construye y se le viene abajo, construye y se le viene abajo, construye y se le viene abajo, construye y se le viene abajo. Entonces, ¿no será que el Señor ya no está ahí? Y que todo es un esfuerzo humano y que todo lo levanta sobre la base de la presión, del regaño. Pero si el Señor estuviese con nosotros, la historia sería diferente. Entonces Jonatán dijo: no, cuando vio a David, no, ¿qué reino? Toma, aquí está mi capa, tú eres ya el príncipe, toma, aquí está mi espada, mi arco, mi cinto. Se lo entregó. Y más adelante le va a decir: el Señor va a cumplir la promesa que te ha dado a ti. Y cuando tú ya estés reinando, acuérdate de mis hijos. Se lo dice claramente. La última vez que se ven es cuando ya David anda huyendo y Jonatán lo busca, lo encuentra y le dice: mira, tú vas a ser el rey de Israel. Solo eso llega a decirle: tú vas a ser el rey de Israel. Y se va a que lo maten, porque ahí es donde
termina Jonatán. Yo siempre me pregunté eso, o sea, ¿por qué si Jonatán ya con tanta seguridad y le dice a David, tú vas a ser el rey de Israel? ¿Por qué regresa con su papá sabiendo que su papá ya no tiene al Señor? Pero así fue como comenzamos ayer, ¿no? Que a veces nos guiamos más por la emoción, por el sentimiento. O sea, era su papá. Y él decía, muy feo que lo traicione. Le tocó espadazo igual que a Saúl. El mismo día murieron. Pudo haberse quedado con David. Pudo haberle dicho, mira, yo voy a ser tu soldado, o lo que tú quieras, estaría a tu servicio. Si hubiera quedado con David, hubiera reinado, hubiera quedado. Saúl sabía entonces que el Señor ya no estaba con él. Eso es triste, por supuesto, pero más triste es seguir adelante. Si Sansón se hubiera dado cuenta que el Señor ya no estaba con él, no hubiera terminado como juguete de los filisteos. No se hubiera metido en problemas. No hubiera estado jugando con Dalila. No hubiera estado jugando a que si me amarran, si me atan con 7 cuerdas nuevas, que si me agarran del pelo. Cada vez se iba acercando más hasta que le dijo la verdad. Ese fue su final. Le sacaron los ojos, quedó ciego. Se acabó. Entonces, mejor, hermanos, que con anticipación. Si como Saúl, él dice, sabía que el Señor no estaba con él, entonces, ¿para qué seguir? O sea, ¿por qué la necedad? Si él sabía, ya lo sabía, el Señor no estaba con él. Se puede hacer la obra sin el Señor. Se puede hacer el mate. Se puede engañar a la gente. Se puede hacer algarabía. Se puede, hermano, invitar un trío cada domingo. Puede invitar a Tijerita para que esté. Tal vez así la gente llega, ¿no? Hay recursos para quien no tiene al Señor. Pero para el que tiene al Señor, las cosas funcionan de una manera diferente. Es otra lógica. Es que es el punto de que ¿está el Señor conmigo? No, sí, sí está. Bueno, entonces, ¿a ustedes a quién el Señor quiere usar? Entonces, ¿para qué anda invitando a tanta gente? Invitando al fulano, al mengano, que venga, hermano, a predicar. Vagos que andan por ahí viendo cómo se ganan unos dólares. Venga, ¿para qué, hermano? Predíquenos a nosotros. Usted es el que tiene al Señor, o no lo tiene. Entonces, usted empeñese. Es que me canso, hermano. Mira, ya que estábamos hablando de Spurgeon en promedio predicaba 10 veces por semana. Y usted con 2 ya le duele la rabadilla. Ya no quiere predicar, ya amanece el lunes muerto. Dice, háblenme hasta hasta el otro mes. ¿Está el Señor con nosotros o no está? Que Dios nos ayude, hermano, y que podamos hacer un examen sincero y respondernos a esa pregunta. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos las gracias porque tú eres bondadoso y misericordioso. Y tú, Señor, has levantado campeones en diferentes lugares, en diferentes momentos. Ayúdanos, Señor, a poder tener comunión y a poder tener esas amistades entrañables como la que David y Jonatán desarrollaron, que llegaron a amarse entrañablemente. Te rogamos, Padre, que nos ayudes y que podamos ser muy honestos al responder a la pregunta: ¿está el Señor con nosotros o no? No queremos caminar solos, Señor, pues sabemos que el éxito o la derrota depende si estás o no estás con nosotros. Si tú estás, aunque la noche sea oscura, aunque las dificultades sean inmensas,
Aunque las limitaciones sean fuertes, pero si tú estás con nosotros, contigo haremos proezas. Contigo vamos a salir adelante, contigo vamos a hacer hechos heroicos, como lo hizo Jonatán, como lo hizo David, como lo hicieron todos aquellos que confiaban plenamente en ti y que estaban contigo, mientras que aquellos que no te tienen más caerán en sus trances de desesperación, de envidia, de amargura, y cada vez actuarán de manera más peligrosa, más agresivos. Ayúdanos, Señor, para que tu gracia siempre pueda estar con nosotros. No nos abandones, quédate, Señor, igual que los siervos, los discípulos de Emaús te rogaron, quédate. Si hace tarde, quédate con nosotros. También nosotros en esta tarde de la historia, y hoy que comienza a oscurecer, te pedimos, Señor, quédate con nosotros. Queremos tenerte a nuestro lado. No queremos ir solos en esta batalla. Queremos tu respaldo, queremos tu sostén, queremos tu ayuda. Señor, te invitamos para que estés en nuestras vidas, en nuestro ministerio. Te invitamos, Señor, para que puedas quedarte con nosotros. Pues sin ti no somos nada. Sin ti no vamos a caminar. Y si hemos llegado a ese punto, danos, Señor, la humildad para poder entregar la túnica a otro, entregar la espada a otro, a quien tú has levantado y con quien tú verdaderamente estás. Henos aquí, Señor. Queremos hacer tu voluntad, pero queremos hacerla contigo. Que siempre nos acompañes, nos guardes, nos fortalezcas, nos sostengas, nos inspires, nos animes, nos confortes, y que mientras hablamos tu palabra con denuedo, tú extiendas tu mano para que milagros, señales y maravillas sean hechas en el nombre de tu Hijo Jesús. Ahora, Padre, te lo pedimos, te lo rogamos, y que paz y bendición sea sobre todos los que aman tu nombre y atesoran tu presencia como el elemento fundamental, esencial, por el que hemos de salir adelante. Quédate, Señor, siempre, cada día.